La segunda asignatura que versa sobre el perito judicial en el ordenamiento jurídico español me lleva acarreado los siguientes temas. La primera, el tema 4, la figura del perito judicial. El tema 5, modalidades de peritos judiciales. El tema 6, designación y nombramiento de peritos judiciales. El 7, derechos, deberes y responsabilidad del perito judicial. Y el tema 8, la práctica pericial en el proceso judicial. En la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su artículo 457, se contempla que los peritos judiciales pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. En cambio, son peritos no titulares los que, careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o prácticas especiales en alguna ciencia o arte. También se ve en este tema que se entiende por perito judicial. Según el artículo 340.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los peritos deberán poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este. Si se tratase de materias que no estén comprendidas en títulos profesionales oficiales, habrá de ser nombrado entre personas entendidas en aquellas materias. Pero también dice la Ley de Enjuiciamiento Civil que podrá solicitarse dictamen a academias e instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia. Y también podrán emitir dictámenes sobre cuestiones específicas las personas jurídicas legalmente habilitadas para ello. Además, una de las grandes novedades que tiene la Ley de Enjuiciamiento Civil es la regulación de la figura inexistente hasta ahora del testigo perito que viene regulado en el artículo 340.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En el tema 4 también se abordan tres conceptos fundamentales, que es la abstención, la recusación y la tacha de los peritos judiciales. ¿Qué entendemos por abstención? Pues como aquella situación en la que es el propio perito el que asume la decisión de no participar en el proceso, debido a la existencia de una causa o de una relación que pudiera condicionar su libre decisión o valoración. La abstención viene regulada en la Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 105. Por recusación, esta que viene regulada en los artículos 124, 125, 126 y 127 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la que se refiere al procedimiento utilizado por las partes para instar el relevo del perito nombrado por el juez, al considerarle persona no idónea para el desarrollo del proceso. En cambio, la tacha pretende poner en conocimiento del juez una causa que pudiera comprometer la imparcialidad del perito, sin pedir para ello su relevo. La tacha de los peritos está regulada en los artículos 343 y 344 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. La figura del perito la hemos estudiado también a lo largo de este tema en las diferentes jurisdicciones. Así se ha estudiado el perito en el proceso civil, en el proceso penal, en la Ley del Proceso Contencioso Administrativo y en la Ley del Proceso Judicial, a través de las leyes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de la Ley del Procedimiento de Contencioso Administrativo y de la Ley del Proceso Laboral. El tema 5 tiene tres grandes apartados. La modalidad de peritos judiciales en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En un primer momento se habla del momento de aportación del dictamen, de la elaboración y forma del dictamen pericial y del perito testigo. Luego la segunda modalidad es la modalidad del perito en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y luego tanto en la jurisdicción social como en la Ley de Procedimiento Laboral. El ordenamiento jurídico español en general y la Ley de Enjuiciamiento Civil en particular no hablan de dos modalidades de peritos judiciales, los designados por las partes y por el juez. La distinción de estas modalidades de peritos judiciales opera esencialmente a la hora de la recusación y la tacha. En tanto, los peritos designados por las partes pueden ser objeto de tacha, pero no de recusación. Sin embargo, los designados por el juez pueden ser recusados, pero no ser tachados. No obstante, la clasificación de los peritos judiciales puede realizarse desde diversos puntos de vista. Así tenemos por un lado las personas físicas o bien las personas jurídicas. Y luego, como hemos visto anteriormente, titulados o no titulados. El ordenamiento jurídico español en general
El tema 6 habla sobre la designación y nombramiento de peritos judiciales. Nombramientos de peritos judiciales en el proceso penal. Al igual que ocurre en el proceso civil, la designación y nombramiento de los peritos judiciales en el procedimiento penal se hace desde dos perspectivas totalmente diferentes. Una, la designación de parte y otra, la designación por el tribunal. El nombramiento de peritos judiciales en el proceso social son dos las notas fundamentales que se siguen en la regulación de la prueba pericial en la ley de procedimiento laboral. Por uno, la escasez de dicha regulación y la ausencia de adaptación de la misma a la nueva ley de enjuiciamiento civil. El artículo 93.1 de la ley de procedimiento laboral se limita a decir que la práctica de la prueba pericial se llevará a cabo en el acto de juicio, presentando a los peritos su informe y certificándolo. Respecto al perito judicial en el proceso contencioso administrativo, dice el artículo 60.4 de la jurisdicción contencioso administrativo que remite al bloque de la regulación de la ley de enjuiciamiento civil respecto al desarrollo de las pruebas. El tema 7 habla sobre los deberes, derechos y responsabilidades del perito judicial. Entre los deberes del perito judicial, uno de los principales es el de aceptar el cargo, jurar y desempeñar fiel y correctamente su función antes de emitir su informe. Otro de los deberes fundamentales es el de elaborar el dictamen pericial correcta y objetivamente. Para ello es necesario que el perito posea unos conocimientos científicos y técnicos de la materia en cuestión. Respecto a los derechos, el principal derecho que tiene el perito es el derecho dinerario. Tendrá derecho a percibir sus honorarios que, según la doctrina, correrán a cargo de la parte que solicite su prueba. Y respecto a las responsabilidades, son varias las responsabilidades en las que puede incurrir el perito judicial, responsabilidades civiles o penales, al margen de la responsabilidad disciplinaria que pudiera resultar exigible. Respecto al tema 8, que versa sobre la práctica pericial en el proceso judicial, en este tema hemos tocado por un lado la práctica pericial en la jurisdicción penal, la práctica pericial en el proceso civil, las pruebas obtenidas con violación de los derechos fundamentales, la prueba producida irregularmente y, por último, la estructura de un proceso judicial. Lo que tenemos que tener claro es que el objeto de la prueba pericial en la práctica judicial son todos los hechos jurídicamente relevantes para resolver lo que constituye el objeto del proceso, y que son los hechos expuestos en los escritos de calificación de las partes y los hechos indiciarios que guardan relación con la base principal y permiten construir una presunción sobre aquel.